Ahora vamos a hablar del parámetro de acidez y alcalinidad en la calidad del agua. Como observamos en las diapositivas anteriores, las diferentes concentraciones entre los iones de hidrógeno y los iones hidroxilo permitía obtener soluciones con diferentes valores pH. De esta forma, soluciones con alto contenido de hidrógeno y bajo contenido de iones hidroxilo permitía obtener soluciones ácidas, mientras que las soluciones con alto contenido de iones hidroxilo y bajo contenido de iones hidrógeno permitía obtener soluciones básicas. La acidez entonces se define como la capacidad de neutralizar compuestos ácidos. Esta capacidad hace referencia a soluciones que tienen alto contenido de iones hidrógeno y que son capaces de neutralizar la entrada de iones hidroxilo provenientes de compuestos básicos. El hecho de neutralizar una solución implica tratar de obtener equivalencia entre ambos iones, tanto hidroxilo como hidrógeno, para conllevar a obtener un valor de pH de 7 o cercano a la neutralidad. Los compuestos que generan acidez precisamente son los compuestos ácidos que ya se definieron previamente. Recordemos que tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes se encuentran predominantemente a valores de pH por debajo de 4, mientras que los ácidos débiles, de entre los cuales el dióxido de carbono es el más importante, se encuentran a valores por encima de 4. Con respecto a la alcalinidad, tiene la definición contraria. Es la capacidad de neutralizar ácidos. Esta capacidad de neutralizar ácidos se debe precisamente a la presencia de iones hidroxilo que al entrar en contacto con soluciones ácidas que brindan iones hidrógeno, se neutraliza tratando de llegar a la neutralidad. Al encontrar valores de pH y de iones, al encontrar valores de hidrógeno y de iones hidroxilo, que entre ellos dos llegue a la neutralidad, permite obtener soluciones con un pH de valor de 7 o cercano a él. Los compuestos que brindan alcalinidad al agua se conocen entonces como bases y dentro de ellos se consideran las bases débiles como las bases fuertes. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de los ácidos y bases fuertes y los ácidos y las bases débiles con respecto al pH. Los ácidos fuertes, como se mencionó previamente, se encuentran a un valor de pH por debajo de 4. Esta gráfica inicia desde un pH de 4, por lo cual podemos encontrar que los compuestos ácidos que son fuertes mantienen valores de pH por debajo de este. Esta primera curva en azul representa el dióxido de carbono, que también es uno de los compuestos que genera acidez en el agua y que a su vez se disocia para formar ácido carbónico, como lo vimos previamente. Si se puede observar, este ácido carbónico inicia desde una máxima concentración a un valor de pH de 4 y va disminuyendo en la medida que aumenta el pH. Observemos que su disminución se completa hasta un valor aproximado de 8,5. Aquí tenemos la primera observación y es la siguiente. Recordemos que entonces un valor de pH por debajo de 7 menciona que esa solución es una solución ácida. Pero bajo la nueva definición de acidez se puede encontrar que la acidez está presente inclusive en aguas de composición básica. ¿Por qué? Porque el CO2 que genera acidez en el agua también puede estar presente a valores altos de pH hasta 8,5. La línea roja está conformada entonces por el ion bicarbonato. El ion bicarbonato es considerado acá como un compuesto anfotérico y también como un compuesto que genera alcalinidad dentro del agua. Observemos que el ion bicarbonato empieza desde un valor de pH cercano al de 4. Frente a la definición de pH se puede mencionar que valores por debajo
de 7 hacen parte de aguas ácidas, pero el ion bicarbonato que genera alcalinidad empieza desde un pH de 4. Esto nos quiere decir que en el caso del bicarbonato se pueden tener aguas ácidas, pero también tienen alcalinidad por el solo hecho de estar presente el ion bicarbonato. El ion carbonato se presenta a valores de pH altos, por lo cual su valor empieza desde 8,5 y empieza a incrementarse hasta un valor máximo de 13. En la tabla de abajo entonces podemos observar lo siguiente, tenemos los diferentes valores de pH y se puede mencionar que el agua tiene acidez y es ácida frente a valores que van desde 1 hasta 4. Allí podemos decir que el agua tiene acidez y se conoce como un agua ácida. Pero a partir de valores de 4 hasta valores de 8,5, el agua puede comportarse tanto como ácida como básica y tiene tanto acidez como alcalinidad. Entonces podemos decir que a un pH de 7, que es el que encontramos acá, el agua tiene tanto acidez como alcalinidad, y a partir de 7 hasta el 8,5 que se presenta acá, el agua también puede contener acidez y a su vez alcalinidad. Desde 8,5 para arriba, el agua solo contiene alcalinidad y se conoce como básica. En esta diapositiva se recopila el comportamiento previamente mencionado. En estas anotaciones se presentan acá. Algo que cabe anotar adicionalmente es que a valores de pH por encima de 11 corresponde a valores que generan alcalinidad, pero debido tanto al ion carbonato como bicarbonato y también las bases fuertes. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre el pH, la acidez y la alcalinidad? Recordemos que entonces el pH nos dice que las soluciones acuosas que están por debajo de valores de pH de 7 se reconocen como soluciones ácidas, mientras que soluciones acuosas con pH por encima de 7 son soluciones básicas. Frente al observado previamente, se puede reconocer que, por el contrario, la acidez está presente en inclusive soluciones básicas, mientras que la alcalinidad también se presenta en soluciones ácidas. De esta forma, se reconoce que el CO2 puede llegar a adoptar valores de pH de 8,5 y recordemos que el CO2 produce acidez en el agua. Mientras que el ion bicarbonato empieza desde un pH ácido que tiene el valor de 4 y lo lleva hasta un pH cercano al valor de 11. Esto señala que hay presencia de alcalinidad inclusive en aguas ácidas. Otro comportamiento semejante es el del ácido fosfórico y sus compuestos relacionados, y el amoníaco y el amonio. Este último comportamiento se presenta en la gráfica donde se puede observar que el amoníaco, que es un compuesto básico, tiene su menor concentración a valores de pH bajo y se va incrementando en la medida que aumente el pH. Mientras que el ion amonio, que es el ion ácido del amoníaco, tiene mayor concentración a valores de pH bajo y se disminuye en la medida que aumenta el pH. Frente al ácido fosfórico se puede observar acá en la gráfica de la derecha que su concentración es muy alta a valores de pH muy bajos y esta concentración va disminuyendo en la medida que aumenta el pH. El ion fosfato, que es considerado por su lado como un ion básico, aumenta su concentración desde un pH de 9 hasta un pH de 14, por lo cual se puede decir que aumenta la concentración en la medida que aumenta el valor de pH. Para evaluar una fuente hídrica, en función de su calidad, se tiene que conocer algunos valores paramétricos. Entonces, el Reglamento de Aguas Potables y Saneamiento Básico, RAS, título B, presenta una tabla donde el pH es comparado frente a diferentes fuentes hídricas y se puede relacionar su calidad como lo presenta esta tabla. Una fuente aceptable es aquella que mantiene valores de pH entre 6 y 8,5.
Las demás fuentes que tienen ya un detrimento de su calidad presentan valores de pH o intervalos mucho más amplios. Algo para destacar acá es que el pH no es el único criterio para evaluar la calidad del agua. Esto sucede porque en el caso de fuentes hídricas con valores de pH cercanos a la neutralidad, también se han encontrado que son fuentes hídricas que se encuentran ya altamente contaminadas. ¿Eso qué quiere decir? Este intervalo que se presenta para una fuente aceptable solo es aceptado si los demás valores de los demás parámetros, como sería la acidez y la alcalinidad, también tiene valores relacionados con la normatividad, cumplen la normatividad. Las fuentes hídricas con pH cercanos a 7 que se consideran contaminados, por lo general tienen valores de alcalinidad bastante altos y que no cumplen con la normatividad. Entonces, esto nos menciona que uno jamás puede evaluar la calidad de una fuente hídrica solo por la observación de un parámetro, sino que tiene que observar varios parámetros en conjunto. Frente a la acidez se pueden mencionar dos intervalos y esos están mencionados en el libro de Roldán. Las fuentes hídricas que son superficiales, cuando tienen una concentración por debajo de 30 miligramos por litro, se puede mencionar que son fuentes hídricas que netamente tienen contribuciones naturales. Si una fuente hídrica sobrepasa este valor, ya se puede considerar como una fuente hídrica contaminada. Mientras que una fuente subterránea puede admitir un valor de concentración de acidez mucho mayor. ¿Esto a qué se debe? Observemos la reacción que se encuentra en esta gráfica. Aquí tenemos una fuente hídrica subterránea que está sujeta a una capa de suelo o una capa edáfica que encontramos acá. Y se ve que acá hay presencia de materia orgánica que en relación con los microorganismos de tipo facultativo o de tipo anaerobio puede llegar a generar dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, gracias a esta capa de suelo que encontramos en la parte superior de la fuente hídrica, impide que el CO2 pueda irse a la atmósfera. Por lo tanto, el CO2 se redisuelve en la fuente hídrica y aumenta la concentración de acidez en el agua. Contrario es el caso de una fuente hídrica que se encuentra en la parte superficial del suelo, donde el CO2 formado sí puede escapar a la atmósfera y por ello esta fuente hídrica tiene una concentración de CO2 menor, lo cual genera una acidez menor. Con respecto al parámetro de alcalinidad, se encuentra la siguiente clasificación. Se dice que los cuerpos que tienen diferentes concentraciones de alcalinidad son cuerpos que varían su característica amortiguadora. ¿Qué significa esta característica amortiguadora? Es aquella que permite mantener el valor de pH sin importar si ingresa algún compuesto ácido o algún compuesto básico. Entre más alta sea la característica amortiguadora, puede mantener con mayor facilidad el pH del agua. Dentro de esta tabla observamos diferentes tipos de fuentes hídricas. Fuentes muy limpias, ríos y lagos que al paso de la región montañosa van recibiendo diferentes contribuciones tanto naturales como antropogénicas, los embalses y las ciénagas que se encuentran muy cercanas a la zona costera. Por lo tanto, muy seguramente estas fuentes hídricas ya tienen un porcentaje de contaminación mucho mayor. Frente a los valores de alcalinidad vemos que hay diferentes intervalos. Entonces, aguas muy limpias pueden tener valores de alcalinidad muy bajos, mientras que las fuentes que se encuentran cercanas a la región costera tienen los mayores valores de alcalinidad. Acá tenemos diferentes valores de pH dependiendo del tipo de fuentes hídricas y acá tenemos la capacidad amortiguadora. Entonces, las fuentes de agua muy limpias tienen la característica de ser pobremente amortiguadoras. ¿A qué se debe esta condición? Recordemos que dos de los compuestos más importantes dentro de la alcalinidad son los iones bicarbonato y los iones carbonato. Cuando se tiene una fuente hídrica con alta concentración de ion bicarbonato, recordemos que ese se presenta principalmente a valores de pH cercanos a la neutralidad. Por eso es que se pueden encontrar fuentes hídricas que tienen valores de pH cercanos a 7, pero
Si la concentración de ion bicarbonato es muy alta, ya se puede considerar que esta concentración se debe a contribuciones antropogénicas, por lo cual se puede mencionar que son aguas altamente contaminadas. El problema con fuentes de agua muy limpias es que, al ser pobremente amortiguadoras, se encuentran en grave riesgo de algún vertido de compuestos ácidos o básicos, por lo cual puede cambiar drásticamente su pH y matar toda la fauna y flora presente en esta fuente hídrica. En la medida que aumenta esa capacidad amortiguadora, ya se sabe que es por la presencia de compuestos que generan bicarbonato, y al haber una muy alta concentración se dice que son fuentes hídricas muy amortiguadoras. Ya el pH de las fuentes hídricas es difícil que varíe, pero también se debe reconocer que pueden ser parte de fuentes hídricas muy contaminadas. La alcalinidad y la productividad primaria. ¿Qué es la productividad primaria? Es la concentración de especies biológicas de tipo vegetal. Recordemos la cadena trófica, y en la cadena trófica encontramos los productores, que son aquellos que nutren a los consumidores primarios y secundarios. Este crecimiento de la productividad primaria se debe principalmente a la fuente de luz y también a los factores de nutrientes, principalmente dados por fósforo y nitrógeno. Cuando hay un exceso de nutrientes, estas especies biológicas crecen en la parte superficial de las fuentes hídricas e impiden el paso de la luz al interior. Entonces, acá tenemos la comparación de una fuente hídrica natural limpia, donde tenemos especies biológicas vegetales al interior, y ellas pueden producir oxígeno por la fotosíntesis, y ese oxígeno se lo consumen las especies de fauna dentro de la fuente hídrica. Al ser una fuente hídrica limpia, los rayos solares pueden ingresar y pueden ser absorbidos por las especies vegetales acuáticas. Sin embargo, cuando encontramos un crecimiento masivo de las especies de fitoplancton, que son también productores primarios, estas especies crecen sobre la superficie y ya los rayos solares no pueden ingresar, lo cual hace que las especies vegetales al interior de la fuente hídrica mueran y la producción de oxígeno se disminuya. Claro está que este fitoplancton que crece en la parte superficial también es productor de oxígeno. Sin embargo, la producción de oxígeno no la ejerce al interior de la fuente hídrica, sino la ejerce hacia afuera de la fuente hídrica, por lo cual esta fuente hídrica no recibe ninguna contribución de oxígeno adicional. ¿Qué conlleva esto? A muerte de las especies biológicas, y se conoce a estas fuentes hídricas como fuentes eutrofizadas. En esta diapositiva encontramos la relación de los estados tróficos con la productividad primaria y también con la alcalinidad. Como se mencionaba previamente, una alta concentración de nutrientes permite obtener una alta productividad primaria, y ese estado se reconoce como estado eutrófico. Cuando tenemos una baja concentración de nutrientes, la productividad es muy baja y se conoce como un estado hipoligotrófico. La baja concentración de productividad primaria está inversamente relacionada con la diversidad. ¿Qué quiere decir la diversidad? Entonces, diferentes tipos de especies como los vemos en esta gráfica. Solo que cada uno de ellos se encuentra en una escasa cantidad. Mientras que si comparamos con el lado derecho de esta gráfica, acá encontramos tan solo dos tipos de especies, pero de cada una de ellas una gran cantidad. ¿Eso qué quiere decir? Que una alta biodiversidad implica diferentes tipos de especies, pero una alta productividad implica una gran cantidad de la misma especie. Cuerpos de agua hipoligotróficos tienen una concentración muy baja de nutrientes y se puede decir que la concentración de contaminación es nula. Un cuerpo de agua oligotrófico puede mencionarse que es un cuerpo de agua con características de contaminación nula o muy baja, y por lo general es de carácter natural. Mientras que cuerpos de agua mesotrófico, eutrófico e hiperotrófico va aumentando la contaminación, empieza a haber presencia de contaminación de tipo antropogénico, y pues cuerpos de agua muy eutrofizados son cuerpos de agua altamente contaminados.
De esta forma terminamos la parte teórica tanto de pH como de acidez y alcalinidad, y las diapositivas que también vienen en la parte 4 están relacionadas con un ejercicio de análisis de estos tres parámetros frente a la calidad del agua. Gracias por su atención. Bueno, entonces, sobre el ejercicio teórico, sobre el ejercicio práctico, con respecto a los fundamentos teóricos previamente vistos, tenemos entonces estos dos ejercicios. Cada tabla entonces representa la calidad de una fuente hídrica diferente. Estos son valores obtenidos de forma experimental. Entonces se asistió al laboratorio con una muestra de agua por los métodos establecidos en los métodos estándar, valga la redundancia, así se llama la norma, los métodos estándar de evaluación de la calidad del agua, tanto potable como residual. Se obtuvieron entonces estos datos y pues para cada fuente hídrica se logró identificar esta calidad. Acá tenemos dos parámetros adicionales, que es el calcio y el magnesio. Con ellos se puede estimar un parámetro que se llama la dureza, el cual se verá después, y que tiene una relación con el estado trófico, al igual que la alcalinidad. Entonces vamos a revisar los datos de la tabla izquierda, los datos de la tabla. Observar lo siguiente. Ok, se puede observar que entonces el valor de pH tiene un valor muy cercano a la neutralidad. Tiene un valor de 6,9, el cual es cercano a la neutralidad. Solo al observar el parámetro de pH, uno podría inferir que de hecho es un agua muy limpia. Revisando el valor de acidez y de alcalinidad, podemos observar con respecto a la acidez que éste cumple con los valores establecidos en el libro de Roldán, donde la acidez no supera los límites máximos tanto para superficie como para aguas subterráneas. De momento no sabemos si no recordamos fuentes hídricas son o superficies subterráneas, pero pues podemos decir que para ambos casos cumple. Eso quiere decir que en este caso la acidez tiene un valor muy bajo y se debe principalmente a el dióxido de carbono o el ácido carbónico, ya que el valor de pH está muy cercano a la neutralidad. Recordemos que en el caso de tener fuentes hídricas con valores de pH por debajo de 4, prima allí la presencia de los ácidos fuertes, pero por encima de 4 prima la presencia de los ácidos débiles y pues el CO2 es uno de ellos. Frente a la alcalinidad, entonces podemos mencionar que este valor es relativamente bajo. Este valor, si se recuerda la tabla que se vio previamente, que también se puede observar en este momento, se puede decir que entonces esto es característico de un agua que es pobremente amortiguadora a moderadamente amortiguadora. Esto también es característico entonces de una fuente hídrica que se encuentra entre su estado oligotrófico a mesotrófico. Por lo tanto, se puede decir con certeza que esta fuente hídrica tiene una baja contaminación por ácidos fuertes, una baja concentración también de ácidos débiles y que los valores de alcalinidad también debidos a la presencia de bases débiles también es muy baja. Muy seguramente esta fuente hídrica, al no ser tan amortiguadora, pues muy seguramente no va a mantener el pH como si lo mantendría una fuente con mayor capacidad amortiguadora. Pero pues se puede mencionar que es una fuente hídrica muy limpia. En el caso de la tabla de la derecha, la tabla rosa, podemos encontrar también que el valor de pH está muy cercano a la neutralidad. Podríamos inferir allí que es una fuente muy limpia, salvo por la valoración de los parámetros de acidez y de alcalinidad. Entonces observemos que con respecto a la acidez, este valor es mayor en comparación con la tabla de la izquierda. Aquí, si bien el valor de la acidez
también cumple con el valor límite para las fuentes subterráneas y superficiales con respecto al Roldán, pues su valor es mayor. Esto nos señala que hay un mayor contenido de compuestos, sobre todo de tipo ácidos débiles, que se encuentra en esta fuente hídrica. Con respecto a la alcalinidad, vemos que hay un valor que es bastante alto, que es característico de fuentes eutrofizadas. Entonces ya sabemos que una fuente eutrofizada nos está indicando que es una fuente contaminada. Y esto es propio, por ejemplo, de fuentes hídricas que ya se acercan a las costas o que, por ejemplo, pasa por ciudades y pequeñas poblaciones. Fíjense que acá, y recordemos que dado el valor de pH, muy seguramente la presencia principal del compuesto que genera esta alcalinidad es el ion bicarbonato. El ion bicarbonato se presenta por lo general a estos valores de pH. Esto nos señala de esta forma que a pesar de que tenemos un valor de pH que es cercano a la neutralidad, por ese alto valor de alcalinidad, muy seguramente esta fuente hídrica se encuentra contaminada. Entonces, esta es la razón por la cual uno jamás puede fiarse de la evaluación de la calidad del agua por un solo valor, sino que tiene que mirar en conjunto todos los parámetros físico-químicos que han sido evaluados dentro de una fuente hídrica. Con este ejercicio, entonces, damos ya por finalizado este tema. Cualquier duda, inquietud se resolverán dentro de las sesiones virtuales y pues nada más queda agradecer. Muchas gracias por su atención.